Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludamos también a las personas que se conectan a través de YouTube. Y hoy vamos a estudiar el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 46. El contexto es que Elías ora por lluvia. Y el título que le hemos colocado aquí en la iglesia es... ¿Cómo dice? Estamos en proceso. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Entonces vamos a mirar que no fue que Elías fue, hizo una oración de 5 minutos y llovió. No. Hubo un proceso en la vida de Elías de oración. Primero oró para que no lloviera. Y no llovió. Y después oró para que lloviera. Y llovió. Pero no fueron 5 minutos de oración. Diga, proceso. Entonces hay un proceso en la vida del creyente. Y en ese proceso necesitamos aprender a orar. Nos gusta ir a la oración en Misión Colombia los martes, y un día le decía a mi pastor John a Sarita, orar es lo más importante que es aprender, más importante que la universidad, más importante que el colegio, más importante que un trabajo, lo más importante que es aprender es a orar. Entonces que a orar también hay que aprender. Los discípulos le dieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué hizo? Les enseñó a orar. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos a Cristo e iniciamos un proceso de la vida cristiana. El hecho de que ya seamos cristianos, o que de pronto tengamos el privilegio de predicar o enseñar la palabra, no significa que ya somos perfectos. Significa que estamos en proceso. Y para que ese proceso avance, necesitamos estar orando. ¿Sí? Vamos a tener, ustedes los que vinieron el miércoles pasado, ¿se acuerdan de este título, cierto? Sí. Los que no vinieron, lo pueden ver en el canal de YouTube. De cántaro a ríos. ¿De cántaro a ríos será un proceso? Sí. Sí, acuerda que uno comienza la vida cristiana como un cántaro, va y se llena, se vacía, se llena, se vacía. Pero para que sean ríos tiene que vivir un proceso. A nosotros nos gustan los milagros así. Amén. Y Dios los puede hacer. Sí. Pero en el proceso hay un milagro que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y es que nosotros tengamos el carácter de Cristo, que tengamos la actitud de Cristo. Que aprendamos a hacer dos cosas: humildes y mansos. O ya todos somos humildes y mansos. No, es un proceso en el que nosotros necesitamos. Entonces vamos a tener 3 pensamientos en ese proceso. Primer pensamiento: no soy una obra terminada. ¿Lo puede decir? No soy una obra terminada. Porque la gente suele criticarnos porque somos cristianos. Ay, usted que es cristiano y además usted que predica y enseña. No, usted debería ser perfecto. Usted no podría ponerse bravo, porque usted ya es perfecto. Y entonces usted dice, no soy una obra terminada, estoy en proceso. No como una excusa para pecar, pero sí para decir, es que no soy perfecto. El Señor está trabajando en mí. ¿Ustedes han salido en Bogotá estos días? Sí. Por todo lado Bogotá está en proceso de obra. Y eso es feo, ¿no? Cerrado. No pase. Cuidado, peligro, un hueco, una máquina, y usted pasa y trae el taladro rompiendo el pavimento. Es el proceso. Así estamos nosotros. Bueno, seguro Bogotá está más linda que nosotros. Todavía hay unas áreas donde el proceso está bien atrasado todavía en cada uno de nosotros. Hablo por mí. Entonces, yo no puedo vivir su proceso ni usted el mío. Yo con el mío tengo suficiente. Por eso yo no fui llamado para ¡ay! ¿Y qué le prohíben en la iglesia? ¡Nada! La iglesia no está para prohibirle nada. ¿Y qué le permiten en la iglesia? Pues usted es el que permite y no permite cosas. No soy yo. O sea, yo no fui llamado para ser señor de nadie. Yo fui llamado para que Jesús sea mi Señor. Y vivir un proceso con Él. Primer pensamiento: no soy una obra terminada. Segundo pensamiento: no estoy. Ese es muy importante. Si hay un proceso, para que el proceso esté moviéndose, tiene que no estar estancado. ¿Ustedes saben por qué el mar muerto es muerto? Porque está estancado.
Por eso no hay vida en él. Entonces, para que haya vida tiene que estar moviéndose, ¿sí? Así como está la cosa política de esos días que sigue moviéndose, ¿sí? Está en proceso. Unas cosas se saben, otras están ocultas, pero todo está en proceso, ¿sí? Entonces no estoy estancado. Y número 3, no retrocedo. ¿Está conmigo? Sí. No soy una obra terminada, estoy en proceso. No estoy estancado, estoy en proceso, pero no retrocedo. Porque el proceso tiene que ser de avance, no de retroceso. ¿Listo? Con eso en mente, ahora sí vamos a leer la escritura. En el primer libro de Reyes 18, 41 al 46 dice: Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab. Pues entonces aquí Elías había recibido, usted mira el primer verso del capítulo, Elías había recibido una palabra de Dios, que le dijo: muéstrate a Acab. Y Elías fue y se mostró a Acab. Y ahora vaya y ore por la lluvia, ya tiene la palabra. Entonces aquí dice que Elías entonces le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Entonces hay cosas que alcanzamos a oír, a percibir. La Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Estamos en un proceso. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Ese es un monte. Entonces el proceso es en ascenso. Cuando el proceso es en descenso es más fácil. O sea, ir al infierno es más fácil. ¿Sabía eso? Porque para abajo las piedras ruedan y el camino es más ancho. Pero este es hacia arriba. Entonces Elías subió al monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías era muy flexible. Yo he tratado de poner mi rostro entre las rodillas y no me cae ni entre los pies. Sí, Elías era muy flexible. Parece que estaba muy acostumbrado a orar. Eso le permitía tener esa capacidad. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: ¿qué dijo el criado? No hay nada. No hay nada. Estaba el cielo despejado. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. vuelve 7 veces. Ahí es donde yo hablo que es un proceso. Porque nosotros los occidentales contamos decenas y docenas. Pero para los orientales, el número 7, más que un número, está hablando de un estilo de vida. Dios descansó en el 7º día. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Jesús le dijo: hasta 7. Y él le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea que no está hablando simplemente de un número, sino que está hablando de un estilo de vida, de un proceso, de una forma de vida, de buscar la perfección. Dios creó al ser humano el 6º día, imperfecto, para que hubiera un proceso. Pero el 7º día Dios descansó. Cuando usted mira a Daniel, las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de 7 años. Cuando usted va a mirar la dispensación más corta de la historia de la humanidad, que se llama la tribulación, es un proceso de 7 años. Entonces no simplemente es un número. Está hablando de un proceso de lo poco a lo mucho. En lo poco fuiste fiel, aquí en la tierra, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Entonces en ese proceso de lo poco a lo mucho, Dios necesita hacer el milagro más grande en nosotros, y es que nos parezcamos a Jesús. La idea es que así como Él es, así seamos nosotros en este mundo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Verso 44. Y a la 7ª vez, mire, a la 7ª vez, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, diga proceso. Ni a la 5ª, ni a la 6ª. ¿Sí? Que hay gente que a la 6ª se da por vencida. ¿Se ha visto el meme que el que está buscando las esmeraldas y está acabando? Uno encuentra una y va, lo mata para quitarle la una, y usted estaba llegando a la beta y le faltaba dar un solo palazo. A la 6ª se rindió. Entonces dice: en la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y yo la puse por acá, pequeñita por allá. Una pequeña nube, muy pequeña, ¿cierto? Que sube del mar
y le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de cántaro a ríos? Aquí lo que van a venir a ríos. Por eso dice que él hace que haya ríos en el desierto para que beba mi pueblo. Porque ese es un proceso. Tienen que aprender a vivir en el desierto para que aprendan a valorar los ríos. Si uno no sabe lo que es no tener agua, nunca la valorará. Pero si usted sabe lo que es aguantarse, cuando le falte el agua y cuando la tenga, la va a valorar. Entonces, verso 45, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces de repente cambió el cielo y comenzó realmente fue una tormenta tan impresionante que donde ellos no corran, los ríos los arrastran. ¿Sí? Era algo impresionante, no eran unas goticas, sino era una lluvia impresionante. ¿Sí? Era algo grande. Entonces, aquí surge una pregunta, estamos en proceso. ¿Qué hay entre la sequía y la lluvia? ¿Qué hay entre la sequía y la lluvia? Y no le puse respuesta para que usted piense. ¿Qué hay entre la sequía y la lluvia? ¿Sí? Bueno, ya algunos por aquí, ya algunos dijeron: mire, ¿sabe qué hay entre la sequía y la lluvia? Un proceso de oración. Por eso a mí me llama la atención cuando Dios dice: y te enseñaré, te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti he puesto mis ojos, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que hay que llevar con cabresto y freno, y si no, no se acercan a ti. Entonces, en ese proceso el Señor nos enseña es acercarnos a Él. Amén. Y le embarramos, acerquémonos más a Él. Y volvemos y le embarramos, acerquémonos más a Él. No soy una obra terminada. Tampoco estoy estancado, pero no retrocedo. Amén. ¿Es claro? Sí. Entonces aquí, entre la sequía y la lluvia, hay un proceso de oración. O sea que para que el proceso avance, nosotros necesitamos estar de rodillas delante del Señor. Amén. La Biblia dice que el que ora al Padre en el secreto, el Padre le responde públicamente. O sea, la gente va a darse cuenta. ¿Será que lo vemos en Elías? Sí. Y Elías es un ejemplo para los creyentes del nuevo pacto. O sea, para nosotros, los que llegaron temprano en oración, leíamos en Santiago 5:17, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías no era una obra terminada. Elías estaba en proceso. Elías tenía dificultades, debilidades, como las nuestras. ¿Qué hizo la diferencia? Y oró fervientemente para que no lloviera. No llovió en la tierra por 3 años y medio. Luego el verso 18 dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Elías? Diga, un proceso de oración. Un proceso de oración. ¿Y saben que eso sí que nos cuesta a nosotros? Usted haga un concierto, verá que llega más harta gente. Invite a alguien que sea reconocido. Yo creo que rápidamente no cabríamos aquí. Pero usted diga, a las 6 de la tarde, el miércoles, hay oración. Y era que llegan poquitos. Porque es un proceso que para la carne es duro. ¿Sabe por qué es duro? Porque no soy una obra terminada. Amén. Porque la carne sí quiere que me estanque. La carne sí quiere que retroceda. Por eso, orar es someter la carne. Amén. ¿Nos cuesta venir a las 6 de la tarde el miércoles? Sí. A la carne le cuesta un montón. Pero cuando usted viene y somete su vida a ese proceso de oración, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Impresionante, como la vio
Elías, porque Elías es un ejemplo de oración para nosotros. Es un ejemplo de vida de oración para nosotros. Entonces, ahí la Biblia es recurrente en hablar de procesos. ¿Recuerdan los 3 pensamientos? Díganlo. No soy una obra terminada. No soy una obra Terminada. No estoy Estancado. No Retroceso. puede decirlo con más fuerza. No soy una obra. Soy una obra terminada. Cuando usted lo critique, eso que usted va a la iglesia. Perdón, no soy una obra terminada. El Señor está trabajando en mí. Y cuando alguien está en la obra así que ponen avisos, disculpe la incomodidad. Perdone, trabajamos para su bienestar. Estamos tratando de mejorar. El Señor está trabajando en nosotros. ¿Sabe con qué trabaja el Señor en nosotros? Con su palabra. Su palabra es como martillo que quebranta la roca. Su palabra es como espada de doble filo que penetra hasta que haga diferencia entre el alma y el espíritu y el cuerpo, y puedan poner cada cosa en su lugar. Entonces, eso es lo que hace la palabra en nosotros. Si usted analiza el Nuevo Testamento, la Biblia está llena de escrituras que hablan de que estamos viviendo un proceso. Porque nosotros entendemos que espiritualmente hay un nuevo nacimiento. Es el milagro más grande que ocurre cuando creemos y confesamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con fe, ¿cierto? Pero ahí iniciamos un proceso que llama la conversión del alma. Hay gente que dice, cuando yo me convertí, ¿verdad que yo todavía no me he convertido? Estoy en proceso de conversión. Sí. Porque la conversión está hablando ¿de qué? De la mente. Del alma, de la mente. Y la mente a veces es un poco como el mundo. O sea, le falta convertirse. Miren lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablando de qué? Diga, de mi proceso. ¿De cuál proceso? El mío. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea que es un proceso en el que hay que colocar ¿qué? Diligencia. Añadid a vuestra fe, Virtud. a la virtud, Conocimiento. al conocimiento, Dominio propio. al dominio propio, Paciencia. a la paciencia, a la piedad Afecto fraternal. y al afecto fraternal. Cuando dice que añadir y añadir, está hablando de un proceso. Todavía no estamos así todos completos. Porque que tiene todas estas cosas, ya está full. ¿Sí? No está ocioso, está ocupado, está dando fruto. Y a veces nosotros sí estamos ociosos, desocupados y sin dar fruto. Entonces nos falta poner diligencia y añadir, añadir, añadir. Tengo varios ejemplos que queremos analizar y vamos a ver hasta dónde llegamos esta noche porque el tiempo en televisión es muy corto. Pero quiero empezar con un ejemplo. ¿Usted se acuerda de Sanat Fannea? Sí. ¿Quién era Sanat Fannea? Algunos dirán, ¿usted qué está ahí? Ah, José, ¿cómo es que no me conoces? José que llegó de Cartagena. Yo soy José, ¿cómo es que ya no me conoces? Estoy más moreno en Egipto, pero sin embargo soy el mismo. Entonces José, un ejemplo, el soñador José, un joven fiel. Ay, nos gusta verlo al principio, ¿no? Principio del proceso. José, el consentido de papá. José, el nené de papá. José, el de la túnica de colores. José, el que tenía grandes sueños, quien soñaba que todos sus hermanos debían postrarse ante él. Diga, comienzo el proceso. Comienzo del proceso. Cuando uno comienza en el Señor, que usted tiene una fe así tremenda, que usted alcanza todo, y que usted solamente mira ese comienzo y el final. O sea, mira lo que estamos viendo, el comienzo y el final. Pero no ha visto qué. El proceso. Ah, y te voy a enseñar. Te voy a hacer entender. ¿Sí? El camino que debes andar. Porque ya puse mis ojos sobre ti. Amén. Entonces hay cosas que uno tiene que vivir para que ese final glorioso se cumpla. Y en ese proceso de principio a fin, Dios hará un milagro que tiene que ser hecho. Porque cuando José comenzó,
José era orgulloso con sus hermanos. José decía, yo soy José. Yo soy el hijo de la mujer amada de mi papá. Qué pena, ustedes son hijos de Lea la fea, en las otras empleadas. Yo soy de la consentida, de la pechichona, dirán en la costa. Sí, yo soy José. Yo soy el que tengo los sueños de Dios. Y él iba y señalaba delante del papá todos los errores de sus hermanos. Cuando llegaron acá, los hermanos, y él se daba a conocer, José tenía los mismos, la misma actitud, el mismo orgullo, la misma prepotencia. No. O sea que en el proceso hay algo que tiene que caer. ¿Sí? Algo que tiene que ser quitado. Se llama orgullo, prepotencia, arrogancia, autosuficiencia, toda mi capacidad. ¿Cómo comenzó Job el proceso? ¿No fue Job arrogante? Sí. Cuando trató de discutir con Dios. Y entonces Dios le dijo, venga papito, para acá ya hablamos. A ver, mijito, cuénteme dónde estaba usted cuando yo creé la tierra. ¿Usted sabe? Y comienza a explicarle todo. En el último él termina, dice, no, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Entonces, le era necesario a José que le quitaran la túnica de colores, que le quitaran la libertad y que casi le quitaran la vida. Era necesario verse sin túnica y en un pozo profundo, donde a lo único que podía mirar era al cielo a través de una pequeña abertura que había por donde había entrado. Ahí yo creo que José empezó a aprender a orar. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces a veces uno necesita bajarse de todo lo que le brilla, de todo lo que lo hace sentir a uno, oh, es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el apóstol. Es que todo lo que tenga que ver con yo, tiene que morir. Todo lo que tenga que ver con yo, tiene que morir. Hasta que tenga la actitud de Jesús manifestada en el apóstol Pablo, que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora es Cristo en mí. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Ahora solo lo miro a Él. Y por eso Pablo dice, de modo que si nosotros a alguien conocemos, ya no lo conocemos según la carne. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora vemos la obra de Cristo en las personas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta eso? Y claro, la gente pero ¿por qué no predica de miércoles noches con Jesús en familia de crecimiento personal? Actitud mental positiva. Predique más de la prosperidad económica. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un gran nombre para que vean quiénes somos nosotros. No, tiene que haber la actitud que hubo en el profeta más grande del Antiguo Testamento, que se llama Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ya en el Nuevo Testamento Pablo dijo, es necesario que yo muera para que Él viva. Entonces eso se llama ¿qué? Proceso. ¿Qué tal uno sin la túnica?
sin ser el mensajero de papá. No sería uno. Sin la libertad, casi que lo matan allá, en el fondo. Necesitaba misericordia de los que lo lanzaron para que lo volvieran a sacar. Y solamente pensando en la cara del finado podrían sacarlo si algo le representaba. Y luego tiene que ir a la cárcel. En la cárcel era necesario estar para aprender a administrar. Porque si aprendía a administrar en la cárcel, eventualmente podría administrar en el palacio. Entonces necesitamos aprender a administrar la cárcel de nuestra vida, la cárcel de nuestro hogar, una cárcel pequeña, la cárcel de nuestras relaciones interpersonales, la cárcel de nuestros conflictos, la cárcel de nuestros odios, la cárcel de nuestras prepotencias, la cárcel de mi arrogancia, la cárcel de mi actitud autosuficiente. Hasta que entiendan que los prisioneros que están en la cárcel pueden ser mi boleta de salida, como eventualmente José pudo entenderlo con aquellos hombres a quienes acertadamente y por el Espíritu de Dios les interpretara el sueño con el cual saldrían de la cárcel. Sin embargo, no era tan rápido como ellos, que fue a los 3 días. Este se tardaría 2 años más. ¿Sí? ¿Cuántos están casados? 1 año más que despierto en mi casa. Y las horas parecen, ay, es mejor que usted aprenda a disfrutar de ese tiempo, porque si no sufre y se le hace más largo el proceso. ¿De quién depende qué largo sea el proceso? Depende de mí. Hasta que logre entender que no se trata de mí, ni de yo, ni mucho menos de yotas. Se trata de Él. Que yo solamente soy como la flor del campo, que nace, pasa el viento y se marchitó. Como la pequeña nube que vieron por allá que venía, ese soy yo. Desapareció. Ya no está más. Hasta que pueda entender que la gente sin mí puede vivir. Pero tal vez yo no puedo sin la gente. Hasta que pueda entender que Dios sin los hombres lo puede hacer, pero no quiere. Y que los hombres sin Dios no lo pueden hacer. Que finalmente el proceso se trata de Cristo actuando en mí. Entonces ahí necesitamos tener toda diligencia. Hasta que seamos tan flexibles como Elías, que podía taparse literalmente sus oídos con las orejas para escuchar la voz del Dios, con las rodillas, con sus orejas que eran grandes. Era Dumbo, no mentiras. Era con sus orejas tapadas con las rodillas. Quise decir eso, pero me confundí. Vemos que aquí tengo a alguien que me ayuda. Hace que mi cárcel sea más pequeña. ¿Todavía están aquí? ¡Ay, tan lindo el Evangelio! El Evangelio es para que me vaya bien. El Evangelio es para que yo cumpla todos mis sueños. Quiero decirle una cosa. Hay sueños tuyos y míos que tienen que morir. Llámese túnicas regaladas que no eran mías, altivez que no era mía. Hay cosas que tienen que morir para que finalmente llegara a ser realmente el rey de Egipto, porque el rey era una figura decorativa. Quien realmente reinaba era José. Solo que cuando a José le preguntaban qué reinaba, decía: no, es el Dios Altísimo en mí. Yo no sé nada. Yo interpretar sueños, mire que yo no sirvo para eso. Pero Dios es el que sabe cómo es.
la cosa. ¿Por qué les quedan los sueños? Es que saben cómo se llevan a cabo. Entonces uno a veces piensa, es que se trata de mi felicidad. Nosotros hemos sido tan adiestrados, tan educados, ¿cómo se llama eso? Tan adoctrinados en el mundo, que pensamos que la vida se trata de mi felicidad. Y entonces todo se trata de mi felicidad, y yo me caso para que me hagan feliz, y trabajo aquí para ser feliz, y ahora soy pastor para ser feliz, y soy papá para ser feliz, y todo es para mi felicidad. Eso dice el mundo. Pues la Biblia dice, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. Mi felicidad es Él. Amén. En mí mismo no hay felicidad, no hay nada. ¿Creen que la Biblia habla de procesos? Yo creo que sí. El Nuevo Testamento, Efesios 4. En Efesios 4 habla de 5 dones del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué son? Diga, personas. ¿Qué son? Personas. Diga, ahora diga más. Diga, personas de las que yo dependo. Eso nos cuesta más, ¿no? Ay, ¿cómo? Yo no dependo de nadie. Yo solo dependo de Dios. No, yo dependo de personas. Porque dice que es un cuerpo y que yo soy miembro de ese cuerpo. Amén. Cuando usted mira un cuerpo, este dedito depende de esta mano, que depende del brazo, que depende de acá arriba, que depende de acá, o sea, depende de la cabeza. Entonces yo soy absolutamente dependiente. ¿Y para qué puso esos dones? Para enseñarme el camino que debo andar. Para que yo no sea un niño fluctuante, para allá, acá. Ay, allí me dieron una santa profecía, entonces me voy para allá. Ay, allí me dijeron que tal cosa. Ay, corro para allá. Ay, allí me mostraron un sueño. Ay, yo corro para allá. Le dice, no sea niño fluctuante, usted tiene que estar en la palabra. Amén. No en opiniones de hombres, Sí, Señor. sino en la palabra. Entonces, esos 5 dones o 5 personas son para enseñarme a mí. Por eso todo pastor necesita un pastor, un maestro, alguien que le enseñe, un tutor, alguien que le enseñe. Entonces, miremos un poquito aquí 22, 24. Le resalté algunas palabras. En cuanto a la pasada manera de vivir, el contexto de esos dones que nos están enseñando para que no seamos niños fluctuantes, no corramos para uno de otro lado, sino que estemos unidos, dice, despojados del viejo hombre. ¿No le suena eso a José? Quítese la túnica. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos, mis propios intereses, mis propios sueños. Dios tiene algo mucho más grande, su sueño, su propósito. Amén. Y después de despojarnos, renovamos el espíritu de nuestra mente. Eso tiene que ver con el proceso de conversión, de tener una mente como la mente del Señor, el mismo pensamiento. Renovados en el espíritu. Este espíritu es lo que yo pienso. ¿Ustedes a qué espíritu pertenecen? Pues a solamente hay 2, ¿no? O sea, ¿qué mensaje es el que yo tengo en la mente? Y luego, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ese proceso nos dura toda la vida. Primera palabra. Como cuando yo me voy a bañar. Llegué oliendo terrible. ¿Y qué hago? ¿Me meto a la ducha así con toda ropa? No, me tengo que despojar. ¿De qué me despojo? Pues en ese caso de la ropa, ¿cierto? Es que el viejo hombre, sé que el viejo hombre huele a feo, tiene cosas desagradables, necesita despojarse para luego ¿qué? Entonces tiene que exponerse a la agua de la palabra. ¿Quién? Todos, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, diáconos, diaconisas, profetas, profetisas, ungidos, ungidas, ovejos, ovejas, corderos y corderitas, todos. O si no vaya, ¿cuántos arriaron ganado en el campo? Entonces hay que pasarlos a todos con el río para que quiten de ese olor. Eso se llama un baño.
Todos los días venimos, nos despojamos y venimos a darnos un baño. Amén. ¿Sí? Que estamos ahí andando. Y luego, ¿qué dice? Vestidos. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y qué? Santidad. Y la santidad, o sea que tenemos que vestirnos de justicia, de santidad, de la verdad. ¿Nos cuesta eso? Ay, no, eso diga que tal cosa y es una mentira. No, pero para que quede bien diga eso. No, no puede decir eso. ¿Sí? Otro ejemplo, el último que vamos a ver esta noche. ¿Quién es este? David. David. El rey David. El segundo rey de Israel. El rey que pudo mantener la nación unida. ¿Sí? David. Nos gusta verlo así, ¿cierto? ¿Se ve bien? Se llama final del proceso. Se ve bien el hombre. Se ve bien el hombre. Final del proceso. Se ve bien. Se ve así como este, ¿no? O sea que ¿qué le falta a este David? Proceso. ¿Qué le falta a este David? Despojarse. Para llegar allá hay que vivir un proceso. Miren, la gente hoy y siempre, la gente va a mirar, ¡oh! ¡Qué iglesia tan maravillosa! ¡Oh! La alabanza, ¡oh! Los servidores, ¡oh! ¡Qué unción la que tiene el siervo! Pero la gente no mira el proceso. Y por si acaso le da envidia de la prosperidad del siervo. Aquí, le da envidia. ¿A quién? Al que no ha vivido el proceso. Y entonces lo critica. ¡Ah! Ese método que usa en la iglesia para crecimiento, ¡no! Eso es del mundo. Porque no ha vivido el proceso. Es más fácil criticar que hacer algo. Generalmente la gente que hace algo no critica porque está ocupada haciendo algo. El que critica, critica porque no hace nada. Solo criticar. Criticar es fácil. Fácil. ¿Cuántas ovejas tiene usted? ¿Cuántas ovejas tiene? No, unas pocas y unas cabritas también que apaciento. Todavía yo como medio cabro, pero ahí estoy tratando de ser ovejo. Estoy en el proceso. Pero ahí vamos. ¡Ay, no! ¡Yo sí tengo! No, es que yo... ¿Y por qué la gente se va a la iglesia? Porque a mí no me tuvieron en cuenta. No es que no me saludan, no me llaman, no me tienen en cuenta, no me entregan el micrófono a mí. Si supieran la unción que yo tengo. ¿Qué nos falta? Proceso. Yo comencé casi el proceso con micrófono. Era un equipo que mi suegra adaptó, que era un equipo de sonido que tenía mi esposa. Y consiguieron un micrófono. Un microfonito ahí. Y eso un día se quemó. Invitamos a las reuniones y la gente no veía que le regalábamos las Biblias, le regalábamos la literatura. Y yo me pegaba unas frustradas. Que me sentía como José, sin túnica y en la cárcel. ¿Y sabe quién me ayudaba? Mi compañera de prisiones. Decía, pero tranquilo, hay que seguir. Mire que no hay que... O sea que así uno ve el proceso con micrófono o sin micrófono. Es mejor vivirlo sin micrófono. Porque por lo menos uno de cada callado uno dice, bueno. Pero cuando no tiene el micrófono dice, y ahora no tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir? Entonces, todos necesitamos vivir el proceso. Jesús siendo Jesús, la Biblia dice que vivió el proceso, dice que siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Siendo Jesús. ¿Saben qué necesita uno aprender el proceso? Obediencia. Ser obediente. Y para ser obediente necesita tener dos características de Jesús.
Humildad y mansedumbre. Humildad es lo contrario a orgullo. Y mansedumbre es lo contrario a prepotencia. Miren el proceso aquí: despojados, renovados y vestidos. David, estando ya ungido, cuidaba las ovejas de su papá. Y le era necesario cuidar las ovejas para que aprendiera a manejar la onda con las piedras para enfrentar al ejército filisteo. ¿Dónde aprendió David tiro al blanco? Matando los osos y los leones. Y nadie lo ovacionaba ni nada. De hecho, a veces se quedaba dormido y cuando se daba cuenta ya no había onda que valiera la pena, porque ya el oso tenía la oveja entre las fauces y entonces tenía que abrirle la quijada y sacarla. ¿Dónde aprendió todas las fuerzas? Cuidando las ovejas. Cuando fueron a ungir el rey de Israel, el segundo rey, todos los hijos venían, todos sacando pecho, todos con las condecoraciones: paracaidista, lancero, comando anfibio, contraguerrillero, ¿sí? Lancero. Y Dios le dice: este no es, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Llegaron al último: ¿no tiene más hijos? Pues por allá hay uno, pero ese es un chino que cuida las ovejas. Pues tráigalo, porque hasta que no lo traiga no me puedo sentar a comer. Tráigalo para ungirlo. Y después de ser ungido, siguió cuidando las ovejas del papá. Estando en ese cuidado de las ovejas, el papá le dijo: vaya mi hijo al campamento y mire a ver si todavía sus hermanos viven o si ya los mataron, y lléveles unas oncecitas y traiga alguna evidencia que están vivos. Entonces él fue y vio que ya 40 días que un gigante los insultaba todos los días. ¿Usted lo han insultado? ¿Saben lo chévere que es que alguien se levante y comience a insultarlo a uno? La primera vez que alguien me insultó muy impresionantemente, yo tendría por ahí 6 o 7 años. Mis hermanos mayores iban conmigo y se burlaron de mí. Yo me sentí tan mal cuando esa señora me insultó con tales groserías y palabras de tamaño gigante que yo no entendía. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la costumbre de ser muy bocón, o sea, hablar muchas cosas o pensar en voz alta. Es un defecto que yo tenía. Entonces yo seguramente dije algo que no debía decir y entonces me gané tremenda insultada. Así estaba el ejército de Israel. Todos los días salía un gigante y los insultaba. Y dice que todos temblaban de miedo. Entre ellos el rey, don Saúl. Y entonces este hombre: ¿quién es este filisteo incircunciso que está insultando los escuadrones de Dios? ¿Qué experiencia tenía? Le pusieron la armadura de soldado. No, hermano, no puedo con eso. La espada, no, el escudo, no, yo con eso no funciono. No, tráigame mi mochila con las 5 piedras, más bien, y mi onda. Yo digo que era como una cauchera. ¿Alguien tiró cauchera algún tiempo cuando era chino? Matamos los pájaros. Eso sí es la cabeza. Esos gigantes que eran chupalinas, copetones, torcasas. No había filisteo que quedara con cabeza. ¿Sí? ¿Dónde había aprendido y había desarrollado esas habilidades? En el proceso. Cuidando las ovejas, viviendo el proceso. Entonces queremos llegar al palacio, pero sin amar el rebaño. Queremos llegar al palacio, pero sin enfrentar al gigante. Y luego vemos a David huyendo del rey, porque cuando él mata al gigante,
la gente coreaba. ¿Se acuerdan del coro? ¿Cómo era el coro? Saúl mató a los 1000, pero David a los 10.000. ¡Wow! Pero David no se enorgulleció porque ya había aprendido. ¿Se imagina que a uno lo alaben cuando uno es bien carnal? Y lo alaben a uno, uy, no, qué maravilla, y uno, sí, no, él se escondía en cuevas. Y allá comenzó a recibir a los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu, y comenzó a mostrarles al Dios Todopoderoso. Comenzó a mostrarles el camino, la verdad y la vida. Comenzó a enseñarles. Entonces, mire, esto es para nosotros aprender. ¿En medio de quiénes crecemos nosotros? En medio de los amargados, los endeudados, los afligidos. Entonces, cuando su hermano llega así como amargado, usted, salúdelo bien. A lo mejor usted está más amargado que él. Uno que va a saber. Cuando llegue como afligido, ¿no dice eso la Biblia? Dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. O sea, ¿qué está diciendo? Todos estamos en el mismo proceso. Ese es mi proceso. Ahí estoy. Ahí voy. ¿Sí? Pero mientras haya vida, hay esperanza. En ese proceso necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba, renovar la manera de pensar con la palabra de Dios y vestirnos de lo que somos en Cristo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.